en este video a dar las generalidades de la columna vertebral como parte del esqueleto axial. En estas imágenes que podemos ver, aquí en la mitad tienen representados los músculos que están insertándose y van a la escápula del miembro superior y al brazo, en el caso de este dorsal ancho. Este se llama el trapecio y cubren los músculos que están en el dorso de la columna, llenando esos espacios que hay entre las vértebras y las apófisis de las salientes de estas vértebras. Esta es la posición, digamos, normal que debe encontrar alineadas, una saliente en la parte posterior de las vértebras. En la mitad, que se llama la apófisis espinosa, debe estar alineadas, deben estar derechitas o con una ligera curva, pero no muy grande por el desarrollo muscular del lado derecho en las personas que somos diestras, pues entonces se hará una ligera curvatura hacia el lado, pero no debe ser así derecho. Si ya la curva se exagera así en sentido lateral, entonces se llama escoliosis y ya es patológica, es una curvatura que no se debe formar en la columna vertebral. En cambio, en el sentido anteroposterior, en el plano sagital, se forman unas curvas o de concavidad anterior como esta grandota, que es la curvatura de la región del tórax, la curvatura, la cifosis torácica, es una concavidad anterior, convejidad posterior. Al contrario, concavidad posterior y convejidad anterior, convejo es el dorso de la mano y cóncavo es la palma de la mano, ¿no? Entonces, en la concavidad posterior y convejidad anterior, en la región del cuello, que se llama la región cervical, y en la región lumbar, esas son las lordosis. Estas son curvas normales que se forman en el desarrollo fetal y más tarde en el recién nacido se forman estas curvaturas cervical y lumbar. Pero dentro del desarrollo, dentro del vientre materno se forman estas cifosis. Entonces la cifosis torácica y la cifosis aquí del sacro y coxis son curvaturas primarias, se formaron allá dentro del vientre materno. Y las que se forman al nacer, la lordosis cervical, la primera curvatura secundaria y la lordosis lumbar cuando comienza a gatear y para pararse a caminar. Entonces esas curvaturas sí son normales. Vamos a llamar cifosis, entonces la convejidad posterior, lordosis, la convejidad anterior para la región cervical y lumbar. Nótese que la cifosis torácica, que es la curvatura más larga, tiene 12 vértebras. 12 pues son los escogidos en el símbolo de la Biblia. 12 son las vértebras, digamos, que se están articulando entre ellas para formar la cifosis torácica. Para compensar esta cifosis torácica, entonces la lordosis tiene 7 vértebras en la región lumbar y 7 vértebras en la región cervical y 5 vértebras en la región lumbar. Esto da un número de 12 que compensa la cifosis torácica, la lordosis cervical y lumbar. Aquí está el esqueleto axial en oscuro, en este color oscuro, los huesos del cráneo, la mandíbula, los huesos de la cara, el hueso hioides, la columna vertebral, el esternón, la reja costal, el sacro y el coxis son el esqueleto axial. El esqueleto apendicular, la cintura escapular, la clavícula y la escápula para unir miembro superior y la cintura pélvica, los dos coxales, para unir el miembro inferior al esqueleto axial. Las vértebras en la región cervical pueden variar de tamaño, entonces son unas vértebras muy altas, muy grandes en la jirafa o pueden ser muy pequeñas en un ratoncito, pero son las mismas 7 vértebras cervicales. Las vértebras cervicales de algunas tortugas de las Islas Galápagos se modifican para poder comer ramitas en arbustos y hierbitas que estén, digamos, más altas. Y entonces estas características de estas vértebras
cervicales con cuerpos vertebrales altísimos, dan esos cuellos más largos en las tortugas de ciertas islas, donde no hay hierbas rastreras, digamos, y sí hay arbustos para poder que las tortugas puedan comer de estos arbustos más fácilmente. Ahí están comparadas las 7 vértebras cervicales con las vértebras de un ratón. También tiene 7 vértebras cervicales como nosotros, los seres humanos. La diferencia es la altura de las vértebras. Las vértebras para su estudio en general tienen 12 partes. Entonces recordemos, son 12 los escogidos de para ser los apóstoles, son 12 las tribus de Israel, son 12 las horas del día, 12 las horas de la noche, son 12 las falanges de los 4 últimos dedos, son 12 las vértebras de la región torácica y son 12 las partes de cada vértebra, por ejemplo, de una vértebra típica de la región torácica o lumbar. Hay dos estructuras que son impares, quiere decir que son únicas para cada vértebra. Por delante el cuerpo vertebral y por detrás una saliente que se llama la apófisis espinosa de las vértebras. Las apófisis espinosas son salientes crecimientos hacia atrás de la vértebra. Detrás del cuerpo vertebral se forma un arco de hueso formado por dos estructuras adelante y dos estructuras atrás. Las dos más anteriores se llaman pedículos, pequeños piececitos. Culus, sufijo culus quiere decir pequeño. Pedis, pies, estos son los pedículos. Detrás del cuerpo vertebral, pedículos y estas láminas de hueso, que se llaman láminas. Entonces, dos pedículos y dos láminas forman el arco vertebral. El arco vertebral unido al cuerpo vertebral delimitan el foramen vertebral. A los lados, entonces, en negro están esquematizadas otras crecientes de hueso hacia arriba y hacia abajo, que son las apófisis articulares. Articulares superiores 2, articulares inferiores 2. Entonces hay dos pares de articulares superiores, dos pares de articulares inferiores. Y aquí a los lados de las apófisis articulares están las apófisis transversas, para completar 3 pares de apófisis. 3 pares de apófisis son 6 partes de cada vértebra. Son pares, las transversas, las articulares superiores y las articulares inferiores, 3 pares. 6. Más la apófisis espinosa única en la parte posterior, 7. Entonces, 7 es un número cabalístico también, que en la Biblia quiere decir plenitud o perfección. Entonces, la creación se hizo en 7 días, quiere decir que la creación es perfecta. Entonces, tiene 7 apófisis, 3 pares, y la espinosa, cada vértebra común y corriente. Y 4 pares de estructuras, dos pedículos y dos láminas, 4, 7 y 4, 11. Y el cuerpo vertebral, 12. Ya tenemos las 12 partes de una vértebra articuladas. Si las separamos, entonces podemos ver el arco vertebral, pedículos y láminas, las articulares que son superiores e inferiores, las transversas y la espinosa para sumar 7 apófisis, el cuerpo vertebral adelante y la apófisis espinosa atrás, únicas y medias en la mitad. Se pueden tocar de las apófisis de las vértebras, las apófisis salientes hacia atrás en la mitad. Si usted baja en la línea media desde la nuca, la primera saliente que se toca aquí ya llegando a la espalda es la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Hay 7 vértebras cervicales y esta séptima es la primera que se palpa. Por eso a la séptima vértebra cervical se llama la vértebra prominente, porque se puede tocar la apófisis espinosa. Toque la apófisis espinosa de ahí y de ahí hacia abajo podrá tocar todas las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Llega a esta región de la cintura y toca las 5 apófisis espinosas de las vértebras lumbares. Si usted une las crestas de los coxales aquí a los lados con una línea, cruzará en la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar. Si usted ve este hueso o imagina dónde está el ángulo inferior de este hueso que se llama escápula y une una con una línea aquí, entonces tocará la séptima apófisis espinosa de la séptima vértebra torácica.
Resulta que aquí en el tórax las apófisis espinosas son bien inclinadas hacia abajo, no tiene mucho movimiento la columna torácica y entonces son bien inclinadas. Tan inclinadas que la apófisis espinosa de la séptima corresponde allá adelante al cuerpo vertebral de la octava vértebra torácica. Si une una saliente que hay en la escápula, ya en la parte posterior, que se llama la espina de la escápula, con los brazos aquí a los lados del cuerpo, entonces estará tocando en la mitad, en la línea media, la tercera apófisis espinosa, de la tercera vértebra torácica. Entonces tenemos reparos para localizar la vértebra prominente C7, la primera que se toca, detrás debajo de la línea media en la parte superior del tórax. Apófisis espinosas T3, vértices inferiores de las escápulas, entonces T7 y crestas ilíacas L4, la cuarta apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar. Los músculos están proyectados aquí, las escápulas y el músculo trapecio entre un ligamento aquí en la parte posterior del cuello, que se llama el ligamento nucal. Es un ligamento también triangular. Uno de sus lados va a ir sobre las apófisis espinosas de la lordosis de la región del cuello, de la lordosis cervical. Uno en la cresta occipital, otro lado en la cresta occipital externa, y el tercer lado de ese ligamento nucal o ligamento cervical común posterior estará palpable aquí un hundimiento entre las dos masas musculares de la parte posterior del cuello, bajando desde la nuca hasta la parte superior del tórax. Entonces, desde ahí del ligamento nucal, desde esta línea que trazaron aquí blanquecina, que se llama la línea nucal superior, entonces partirá este músculo, las apófisis espinosas de todas las vértebras torácicas, y voy a la escápula y al acromion y a la clavícula. Es el músculo trapecio, se completa un trapecio con el músculo trapecio del otro lado. En las apófisis espinosas, esta vez de la región torácica, es decir, por aquí, séptima vértebra torácica, todas las torácicas, las apófisis espinosas de las lumbares, la cresta sacramedia, las crestas ilíacas aquí de los coxales, sale este músculo hacia el brazo, esta vez hacia el húmero, hacia el surco intertubercular, labio externo, es el dorsal ancho, músculo dorsal ancho, cubriendo allá. Este músculo dorsal ancho y este músculo trapecio están cubriendo unos músculos que salen de aquí del sacro y de los coxales y que suben y se van a insertar en las diferentes partes de las vértebras. Se llama la masa común. Si usted localiza las apófisis espinosas en la parte posterior y media de la vértebra de la región lumbar y él pone los dedos pulgares cuatro últimos dedos en la mitad y en los pulgares por fuera, aquí por fuera, entonces tocará la masa común. Se inclina hacia uno de los lados y usted siente aumentar de volumen los músculos erectores de la columna, cubiertos aquí por el trapecio en la parte inferior y el dorsal ancho. Los músculos erectores de la columna, la masa común. En el restaurante le dicen el churrasco, ¿no? Para las vacas, pues son mamíferos placentarios iguales a nosotros. Entonces, hay algunos músculos que están en la vaca, esto es el churrasco, el que le venden a uno en el restaurante como churrasco. Otros huesos que nos encontramos aquí, entonces es la escápula con un hueso triangular y plano y en la cara posterior de la escápula la saliente de la espina de la escápula que termina en la parte más alta, el acromion de la escápula. Por delante se toca la clavícula, articulándose en la línea media, cerca de la línea media con el esternón y en la parte externa con el acromion de la escápula. Entonces, hasta estas estructuras, por ejemplo, llegará el músculo trapecio a insertarse en el labio, en el borde superior, labio superior de la espina de la escápula, en el borde interno de la acromion y en el borde posterior del tercio externo de la clavícula para ir a la línea nucal, al ligamento nucal, a las apófisis espinosas hasta la séptima vértebra torácica del músculo trapecio. Aquí por delante tenemos de reparo el esternocleidomastoideo, el esternón y la escotadura esternal. Se puede poner aquí el dedo en un hundimiento en la mitad del manubrio esternal. Se llama escotadura yugular o escotadura esternal. Y allá atrás, si usted traza una línea, corresponde a la segunda vértebra torácica. La escotadura yugular o escotadura esternal corresponde al cuerpo de la segunda vértebra torácica porque el orificio superior del tórax está inclinado,
no está horizontal. Entonces, si estuviera horizontal, la escotadura yugular, que quiere decir cuello, o escotadura external estaría a la altura de T1, pero no está escurrido hacia abajo en la reja costal, y entonces la escotadura yugular corresponde a T2. Más abajo, el ángulo external, un poquito aquí donde se toca la primera costilla que toco debajo en la clavícula, no es la primera, que está cubierta por la clavícula aquí. Es la segunda que llega a un sitio que se llama el ángulo external. El ángulo external corresponde atrás a T4. T4. Paso a T4. Si bajo al apéndice sifoides en la parte superior del abdomen, la unión sifoesternal corresponde a T8 y T9, al disco intervertebral entre T8 y T9 en la parte posterior. El hueso dioides, que es parte del esqueleto axial, está debajo de la mandíbula. Tampoco se articula con ningún hueso directamente, sino que queda sostenido aquí por unos músculos del piso de la boca en una sinsarcosis. Está unido a la mandíbula, sinsarcosis aquí entre el hueso dioides y la mandíbula. La cavidad del cráneo se continúa con un conducto dentro de las vértebras por delante y rodeado por el arco vertebral, los dos pedículos y las dos láminas, y por detrás de los cuerpos vertebrales. Entonces se continúan a través del foramen occipital con la cavidad del endocráneo, y de aquí, por el orificio occipital, entonces sale el bulbo raquídeo y se continúa con un cordón dentro del conducto vertebral hasta la segunda vértebra lumbar en el adulto, donde termina adelgazándose la médula espinal y se forma el cono medular. El cono medular a la altura de la primera y segunda vértebra lumbar, a ese sitio está el cono medular donde acaba la médula espinal. De ahí hacia abajo siguen los pares raquídeos, las raíces de cada par raquídeo, para buscar su foramen intervertebral. Entonces, la columna vertebral, y aquí está esquematizado el diafragma, insertándose en la parte posterior allá en la cuerpos vertebrales de la columna y en las apófisis transversas de las primeras lumbares, y aquí en la parte anterior en el esternón. Entonces, este es el diafragma separando la cavidad del tórax de la cavidad abdominal y cavidad pélvica. Cortando por la mitad estos huesos, entonces tenemos la primera vértebra del cuello, que aquí solamente se corta una parte que se llama el arco anterior del atlas y una parte, el arco posterior del atlas. La segunda vértebra cervical tiene una saliente hacia arriba que se llama la apófisis odontoides. Sirve de eje para girar la cabeza hacia los lados, moverla como para negar con movimientos de la cabeza. Por eso se llama axis a la segunda vértebra del cuello. La primera se llama Atlas porque como que sostiene el cráneo. El cráneo sería el mundo y Atlas, uno de los hijos de Cronos. Entonces, como Cronos supuestamente perdió, pues entonces lo condenaron a Atlas, que peleó al lado de su papá Cronos, entonces a sostener el mundo, y la primera vértebra cervical se llama Atlas. Al cortar por la mitad, si usted une los dedos índices y pulgares con los otros dedos flexionados, a los lados les queda la mano y son las masas laterales del atlas. Y al cortar entre los dedos quedaría arco anterior y arco posterior, dedos índices y dedos pulgares. Entonces, arco anterior es un poquito más cortico, arco posterior del atlas un poquito más largo. Por atrás de los cuerpos vertebrales este conducto, y a los lados de este conducto estarán un pedazo del arco de la vértebra, que son los pedículos. Como ustedes ven, los pedículos tienen una entrada. Entonces, en las prendas de vestir, cuando hay una entrada, se llama escotadura. Entonces, son escotados los pedículos, tanto por arriba como por abajo, y delimitan estos agujeros. Los agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción. Límite superior, límite inferior, los pedículos. Límite anterior, los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales son el límite anterior del foramen intervertebral. Límite posterior, sobre todo en la región torácica y lumbar, el macizo de las apófisis articulares superiores e inferiores. Esos son los límites de los forámenes intervertebral o de conjunción. Muy importantes porque por ahí van a salir un nervio hacia allá y otro nervio hacia este lado. Como estoy cortando en la mitad, estos son los cuerpos vertebrales que están unidos por un cartílago.
que tiene fibras para mantener unidos esos cuerpos vertebrales, se llama fibrocartílago. El fibrocartílago forma un disco entre los cuerpos vertebrales, solamente desde la segunda en adelante, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima vértebra cervical. Y aquí están las articulaciones que, como no tienen cavidad, se llaman sínfisis. Unir sin cavidad, unir sin mayor movimiento. Las sínfisis son las articulaciones de los cuerpos vertebrales unidas por fibrocartílago. Dentro de ese fibrocartílago quedó atrapada las células de la notocorda, formando el núcleo pulposo, que ayuda a distribuir el peso sobre las mesetas de los cuerpos vertebrales que delimitan hueso compacto, el tejido esponjoso de los cuerpos vertebrales. Entonces, este tejido esponjoso tiene médula ósea roja y ahí se producen muchas células sanguíneas. Entonces, ustedes verán en los cuerpos vertebrales como más oscurito aquí el tejido esponjoso de los cuerpos vertebrales. En las vértebras de la región del tórax, los 12 arcos costales, formando la reja costal, articulándose en la parte anterior 7 de estos arcos costales directamente con el borde del esternón, las 7 costillas verdaderas. Las 3 que se unen a un cartílago común, la octava, novena y décima, y las flotantes, la 11 y 12, las costillas flotantes. En la parte inferior, el sacro, se unen 5 vértebras, los cuerpos vertebrales y los arcos vertebrales se unen y forman un solo hueso, con cavidad anterior aquí los cuerpos vertebrales unidos y aquí que hacen sinostosis. Desaparece el cartílago y hace sinostosis, queda un solo hueso con los correspondientes agujeros intervertebrales para 5 pares sacros. Abajo del coxis, unas 3 vértebras que se articulan y se forman un solo hueso en la parte inferior. El sacro a los lados se articula con el coxal. El coxal tiene 3 partes y la parte más superior y lateral se llama el ilion. Y entonces en el ilion hay una articulación en forma de pabellón auricular que se articula con el sacro, una articulación bien fuerte, aquí bien unida para formar la cintura pélvica y transmitir el peso del cuerpo a los miembros inferiores a través de la cintura pélvica. Entre el coxal y el sacro, la cara anterior del sacro y el coxis, la pelvis, una cavidad que se continúa hacia arriba con el abdomen debajo del diafragma. Entonces, aquí algunas características por delante de las vértebras del cuello. Hay unos músculos que se están uniendo aquí los cuerpos vertebrales. Uno se llama el largo del cuello, llegar hasta aquí, hasta la región de las vértebras del tórax incluso. Son los músculos prevertebrales. Después viene un espacio que se puede separar y se puede abrir. Y después viene este tubo músculo aponeurótico que se llama faringe. En la altura de la sexta vértebra del cuello, está el cartílago cricoides de la laringe que se continúa con la tráquea. Entonces, en la sexta vértebra del cuello, aquí hay una saliente a los lados de las apófisis transversas, que son estas, tubérculo anterior y tubérculo posterior. Quiere decir que son bífidas las apófisis transversas y son bífidas las apófisis espinosas. Y entonces, entre estos tubérculos hay unos forámenes transversos. Por aquí vas a ver una arteria colateral de la subclavia que se llama la arteria vertebral. ¿Por qué? Porque pasa por las 6 primeras vértebras del cuello. Cuando llego al atlas, me voy hacia atrás y paso entre el arco posterior del atlas y el occipital y entro al conducto vertebral por el foramen occipital a la fosa posterior del cráneo para regar la parte posterior del encéfalo. Entonces, estas vértebras cervicales. Aquí por delante de las vértebras cervicales de las 6 primeras estará la faringe, la parte superior detrás de las fosas nasales, nasofaringe, la parte detrás de la boca, orofaringe, y la parte detrás de la laringe, hueso ioides, cartílago tiroides y cricoides, esta es la laringe, entonces laringofaringe. En la sexta vértebra cervical del cuello, la laringe se continúa con la tráquea, la vía aérea, el aire se va para los pulmones. La faringe se continúa con el esófago, es decir, hay un pedazo de esófago cervical. Como les decía, la escotadura yugular corresponde a la segunda vértebra del tórax y aquí está articulándose la cabeza de la costilla
con el cuerpo de la primera vértebra torácica, el disco intervertebral. La costilla tiene una cabeza que se articula con el cuerpo y con disco intervertebral. Después se adelgaza y forma el cuello de la costilla y después hay una tuberosidad que se articula con las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Entonces las apófisis transversas tendrán una carilla articular cubierta de cartílago hialino para formar unas articulaciones sinoviales planas entre la tuberosidad de la costilla y la apófisis transversa. Entre la cabeza de la costilla, las dos vértebras del cuerpo vertebral y un disco intervertebral, la cabeza de la costilla. Aquí está el esquema de fosas nasales en azul, en violeta la cavidad oral, atrás de las fosas nasales las coanas, atrás de la cavidad oral la orofaringe. Atrás de la laringofaringe y la laringofaringe a la altura de la sexta vértebra cervical se continúa con la tráquea, la laringe y con el esófago, el, la laringe, laringofaringe con el esófago. Si abro la boca, este es el istmo de las fauces. Aquí está la úvula o campanilla, el paladar blando. Y atrás veo el conducto de la faringe, la parte posterior. Si yo paso una aguja, un lápiz, aquí se chuzó y tenía un lápiz en la boca, entonces entran bacterias al espacio retrofaríngeo, es decir, el prevertebral. Entonces pasan bacterias de aquí de la boca al espacio retrofaríngeo prevertebral, sea un absceso prevertebral retrofaríngeo que puede disecar hasta el mediastino. El mediastino es la parte que queda entre las pleuras, membranas que rodean los pulmones en el tórax. Entonces, un chuzón de un lápiz puede ser un absceso retrofaríngeo y el absceso retrofaríngeo volverse una mediastinitis y de ahí a la muerte lamentablemente queda poquito trecho. Entonces aquí, fosas nasales, detrás de las fosas nasales, aquí más o menos a la altura del paladar duro, entonces tengo el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides del axis. Esta es la segunda vértebra del cuello, el axis, y por esta saliente la apófisis odontoides para articularse con el arco anterior del atlas y poder girar la cabeza y decir que no. Entonces, por eso se llama axis. Debajo del cuerpo vertebral, el disco intervertebral entre segunda y tercera vértebra cervical. Tercera, cuarta, disco intervertebral, disco intervertebral. Por delante hay un ligamento que une los cuerpos vertebrales, vertebral común anterior o longitudinal anterior. Desde aquí, desde la base del cráneo, desde el tuberosidad basilar del occipital, hasta la cara anterior del sacro. Detrás de los cuerpos vertebrales viene el ligamento longitudinal común posterior. Ojo al juego de palabras. El ligamento longitudinal común posterior es el límite anterior del conducto vertebral, porque este es el conducto vertebral, este es el bulbo raquídeo, que a la altura del foramen occipital se continúa con la médula espinal. Este es el cordón medular envuelto por la dura madre, aracnoides y pía dentro del conducto vertebral. Dentro del cráneo, la dura madre se une a los huesos, a la parte interna de los huesos del cráneo, pero en la médula espinal queda un espacio peridural lleno de grasa. Aquí se alcanza a notar esta grasa por delante de unos ligamentos que se ven así amarillos. Entre las láminas son los ligamentos flavos, que están uniendo las vértebras en la parte de las láminas. Columna cervical formando la lordosis cervical y allá en la parte posterior músculos extensores de la cuello, de la cabeza, de la nuca, los músculos de la nuca. Y aquí por delante la faringe, por delante de la faringe, pues las fosas nasales, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, esta es la epiglotis. La epiglotis la vemos a la altura de la tercera vértebra del cuello y el cartílago cricoides cuarta, quinta y sexta. Hasta la sexta estará laringofaringe. La laringofaringe en la sexta vértebra cervical se continúa con el esófago, la laringe se continúa con la tráquea. Cuando se le va a uno el arrocito aquí o la saliva por la laringe, le da tos. Entonces el camino viejo es la vía aérea. En la laringofaringe, en la orofaringe, perdón, se cruzan la vía aérea que venía desde la nasofaringe, se va hacia adelante y la vía digestiva que viene del istmo de las fauces se va hacia la laringofaringe
para continuarse con el esófago en el mediastino posterior, pasar el diafragma y llegar al abdomen. Cavidades de algunos huesos del cráneo y cara, como los senos esfenoidales, clivus o canal basilar, detrás del puente y el bulbo raquídeo, cavidad de la fosa posterior del cráneo, el cerebelo y el tallo cerebral. Aquí atrás se alcanzan a notar las apófisis espinosas y los músculos que están insertándose, terminando ahí o originándose para ir al cráneo entre las líneas nucales. Base de cráneo, cara inferior, coanas, limitadas a los lados por las apófisis pterigoides, lámina medial y lateral de las apófisis pterigoides. Clivus o canal basilar del occipital, apófisis basilar del occipital, tubérculo faríngeo, cóndilo occipital. Estos cóndilos, salientes así alargadas, van a articularse con las masas laterales del atlas, donde hay una cavidad en forma de suela de zapato en la cara superior de las masas laterales. La cavidad se llama cavidad glenoidea. Aquí en el temporal también hay esta cavidad, también en forma de zapato, suela de zapato, pero así atravesadita. Esa recibe el cóndilo de la mandíbula. Cavidad glenoidea del temporal, cavidad glenoidea en las masas laterales del atlas, recibe los cóndilos del occipital. Foramen occipital, cresta occipital externa, línea nucal superior, línea nucal inferior, un espacio entre las líneas nucales para recibir los músculos semiespinales de la cabeza o complejos mayores para extender la cabeza y levantar la cara y mirar hacia el techo. El atlas, como les digo, es la vértebra que no tiene cuerpo, que no tiene un arco posterior. El arco posterior sería el arco posterior sería este y el arco anterior este. Masas laterales, vistos desde abajo, apófisis transversas. Si tiene apófisis transversas, como es una vértebra del cuello, todas las apófisis transversas tienen el foramen transversario por donde suben las 6 primeras vértebras cervicales. La séptima no tiene a foramen transverso, pero por ahí no pasa usualmente la arteria vertebral. Camino de aquí, entrar sobre el arco posterior del atlas hasta el conducto vertebral y después por el foramen occipital se une con el lado opuesto para formar la arteria basilar. La imagen diagnóstica por delante de los cuerpos vertebrales, aquí estará el arco anterior, el arco posterior y C1 allá a los lados. Arco posterior del atlas, arco anterior del atlas. C2, apófisis odontoides hacia acá, apófisis espinosa hacia acá. Espinosa de C3, cuerpo de C3, C4. Recuerde que en C3 por delante está la laringofaringe, la epiglotis estará por aquí. Esta columna oscura, negrita, sale de las coanas, baja allá atrás, es la nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, hasta la sexta vértebra cervical. La laringofaringe se continúa con la tráquea hacia adelante y la laringofaringe con el esófago hacia atrás. Séptima vértebra cervical, esa sí se alcanza a tocar la apófisis espinosa aquí atrás. Los ligamentos que refuerzan la unión entre las vértebras, hay un ligamento longitudinal, supraespinoso, perdón, aquí sobre los apófisis espinosas de las vértebras. En el cuello se forma este ligamento nucal, un ligamento triangular. Tiene 3 lados entre las apófisis espinosas de las vértebras del cuello, la cresta occipital externa, su velocidad occipital externa. Esto se puede tocar aquí a través del cuero cabelludo, ¿no? Y de aquí puedo bajar en el borde posterior, en la mitad del cuello. ¿Hasta dónde? Hasta la séptima vértebra cervical, que tiene foramen transverso, pero por el que no pasa esta arteria que sube, que es la arteria vertebral. Llego al foramen transverso del atlas, me voy sobre el arco posterior del atlas, entro al conducto vertebral para entrar por el foramen occipital y reunirse con la del lado opuesto y formar la arteria basilar. Entonces, alguna característica de vértebras cervicales, las apófisis transversas, foramen transverso. Los cuerpos vertebrales aquí son más pequeños, pero van aumentando de tamaño en la medida que me acerco al tórax. Y aumentarán de tamaño hasta la quinta vértebra lumbar. Continuarán aumentando de tamaño. Entonces, la primera no tiene cuerpo, la segunda, y van aumentando de volumen hasta la quinta vértebra lumbar, aumentarán de tamaño.
Las espinas apófisis transversas son bífidas, tienen tubérculo anterior y tubérculo posterior. Las apófisis espinosas también son bífidas, excepto el atlas que no tiene apófisis espinosa, sino tubérculo posterior. Y la séptima, que ya no es bífida, ya es única, entonces se palpa una sola saliente allá en la parte posterior, la séptima vértebra del cuello, vértebra cervical. El sitio donde están articuladas las apófisis articulares de las inferiores de la suprayacente y superiores de la subyacente, y estas son la cápsula articular de la articulación sinovial entre las apófisis articulares. Atlas era el hijo de Cronos, que fue condenado a sostener el mundo. Entonces, el atlas es la primera vértebra del cuello. La primera vértebra del cuello, les decía, no tiene cuerpo, sino solamente masas laterales, arco anterior y arco posterior. Visto desde arriba, visto desde abajo, arco posterior. El arco anterior tiene una carilla articular para articularse con la apófisis odontoides del atlas y quedar encerrada aquí la apófisis odontoides entre el arco anterior y un ligamento transverso que la sostiene pegada al arco anterior. Es una articulación pivote o trocoide. El eje es el apófisis odontoides y el atlas pegado a los cóndilos del occipital girará, al girar la cabeza hacia un lado a otro, como para negar con la cabeza, girará alrededor del apófisis odontoides. Por eso C2 se llama axis en la segunda vértebra cervical. Arco, entonces arco anterior, arco posterior, masas laterales. Sobre las masas laterales del atlas, cavidad en forma de suela de zapato, cavidad glenoidea, que se articula con los cóndilos del occipital. Entonces, si usted baja la cabeza y la extiende como para mirar el techo, ese movimiento se realiza principalmente aquí, en la articulación condilia atlanto-occipital. En la atlanto-odontoidea, para girar la cabeza con los músculos esclerocleidomastoideos, haciendo fuerza para que gire el arco anterior y en la cabeza alrededor de la apófisis odontoides laxis. Aquí el atlas, masas laterales, cavidad glenoidea, cara superior de las masas laterales, arco posterior. Este surco por aquí, ¿quién pasa? La arteria vertebral desde aquí, se mete al conducto vertebral, se une con la del lado opuesto y forma la arteria basilar por delante de este proceso basilar del occipital. Los cóndilos del occipital aquí en verde, para este rojito, entonces se articulan como para decir los movimientos de sí. Es una articulación condilia, en tanto que es una pivote trocoide, la del arco anterior del atlas, con la apófisis odontoides y el ligamento transverso del ligamento cruciforme. Cavidad glenoidea que también está en el ángulo superior de la escápula y en la porción horizontal del hueso temporal para recibir el cóndilo de la mandíbula aquí debajo del temporal. Parecido o similar a. Entonces estas niñas son gemelitas y entonces se parecen mucho, ¿sí? Esto hace dilatar la pupila de los adultos y esto la hace dilatar la pupila de las mujeres. Entonces los niños semidesnudos hacen dilatar la pupila. Ides es parecido o similar a, ¿no? Son muy parecidas estas personajes. Odontoides parecen una saliente en forma de diente y este es el axis y la apófisis odontoides. Una saliente por arriba del cuerpo de la segunda vértebra cervical, que se parece a un diente. Entonces estos dientes horribles, aquí llenos de cálculo dental, entonces para no olvidar la apófisis odontoides del axis, alrededor del cual va a girar la cabeza y el arco anterior del atlas, los movimientos de decir que no con girar la cabeza hacia los lados. Articulando los cuerpos vertebrales, los cartílagos, fibrocartílagos, de unas articulaciones cartilaginosas o anfiartrosis, porque tienen poco movimiento. Pero la suma de estas articulaciones de los cuerpos vertebrales hacen flexión, hacen extensión, hacen inclinación lateral. En algunos otros sitios, regiones de la columna, contribuyen las apófisis articulares aquí, articulares superiores, inferiores y las superiores de la vértebra de abajo,
aquí formando articulaciones sinoviales en la región torácica, sinoviales en la región cervical. Segmentos de cilindro macizo, las articulares inferiores, cilindro hueco, las articulares superiores, en la región lumbar, son de tipo pivote o trocoide. Entonces nos enorgullecemos de nuestra Shakira, que gira la pelvis debajo del tronco, en los movimientos ahí de las Shakiras, en las articulaciones articulares de la región lumbar son de tipo pivote o trocoide, como la articulación atlanto-odontoidea o atlantoaxial media. Las atlantoaxiales laterales son arterias. Entre los pedículos, entonces van a salir y entrar las raíces de los pares raquídeos. Un par raquídeo por cada lado, saliendo de la médula espinal dentro del conducto vertebral. Estas serían las láminas, apófisis articulares superiores, a proceso espinoso o apófisis espinoso. Aquí entre las apófisis espinosas, un ligamento supraespinoso y uno interespinoso mantienen unidas esas articulaciones fibrosas. No hay cavidad, hay tejido fibroso, en este caso el ligamento, se llaman sindesmosis y son tipo fibrosas. Las articulares sinoviales en la región torácica, en la región cervical, pivote o trocoide en la región lumbar, son articulaciones sinoviales. Y en los cuerpos vertebrales, articulaciones cartilaginosas o anfiartrosis de tipo sínfisis. Espina, la apófisis espinosa, entonces me parece a una espina. Nótese que en la región torácica son tan inclinadas que la apófisis espinosa de la séptima vértebra del tórax corresponde al cuerpo de la octava vértebra torácica, uniendo los ángulos inferiores de las escápulas, las partes de las vértebras y articulándose los cuerpos de las vértebras y las apófisis articulares. Corte por la mitad de los cuerpos vertebrales, el disco intervertebral. Recuerden que aquí dentro queda la notocorda atrapada formando el núcleo pulposo. Ligamento vertebral común anterior, perdón, y ligamento longitudinal común posterior. Manda unas prolongaciones al disco intervertebral en los forámenes intervertebrales. Límite anterior del foramen intervertebral. Cuerpos vertebrales y disco intervertebral. Una prolongación del ligamento longitudinal o espinal común posterior. Detrás del conducto vertebral, las láminas unidas por los ligamentos amarillos, flavos o amarillos, son sinónimos, son límite posterior del conducto vertebral. Límite superior e inferior de las forámenes intervertebrales. Los pedículos escotados, un poquito más escotados en la parte inferior, en el borde inferior, que en el borde superior, delimitan un foramen intervertebral. Entre las apófisis espinosas y el ligamento supraespinosa e interespinoso, formando unas fibrosis de tipo sindesmosis, porque son ligamentos los que mantienen unidas las apófisis espinosas. La clasificación de los cuerpos vertebrales antiartrosas o cartilaginosas, sinoviales, las apófisis articulares, o bien sea artrodias en la región torácica y cervical, o bien sea trocoides o pivote en la región lumbar. Cuerpo vertebral visto desde arriba, foramen vertebral, que el foramen vertebral superponiéndose forma el conducto vertebral. Las láminas en la parte posterior, las apófisis articulares superiores, los pedículos, las apófisis transversas, el cuerpo vertebral. Vista lateral de una vértebra, entonces en la parte anterior, cuerpo vertebral, pedículos, la escotadura superior e inferior del pedículo delimitan arriba y abajo los forámenes espinos intervertebrales o de conjunción. Las apófisis articulares inferiores, las apófisis articulares superiores. En la región lumbar se forma como un segmento de cilindro hueco, aquí en las superiores y en las inferiores macizo. Entonces le ayuda a rotar. La columna lumbar rota más en los movimientos de las garotas o de Shakira bailando, moviendo la pelvis debajo del tronco. En la región cervical, entonces, el atlas y la ASIMS, ya les describí las características especiales de C3 a C7, los forámenes transversos,
En las vértebras, todas las del cuello tienen foramentos transversos. Las apófisis transversas son bífidas, ¿sí? Las apófisis espinosas también son bífidas, tienen una saliente hacia un lado y hacia el otro. Las- Son bífidas allá las apófisis espinosas. El orificio transversario para el paso de la arteria vertebral por las 6 primeras vértebras cervicales no pasa por el de la séptima, usualmente no pasa por la apófisis espinosa de la séptima. La vértebra prominente, la séptima, ¿por qué? Porque se palpa en la región posterior la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical o del cuello. Vista desde arriba, entonces los cuerpos vertebrales, hay unas salientes aquí, las apófisis semilunares. Agujeros vertebrales son triangulares, son bastante amplios porque hay bastante movilidad, sobre todo en la parte superior de la columna cervical, para mover la cabeza o para decir que no o para decir que sí. Los tubérculos anteriores y los tubérculos posteriores que dan origen, por ejemplo, a los músculos escalenos, 3 músculos escalenos a cada lado del cuello, a la primera y segunda costilla, escaleno anterior, escaleno medio y posterior, a primera y segunda costilla. Y aquí entre los tubérculos anteriores y posteriores, las ramas anteriores de los pares raquídeos para formar los 4 primeros cervicales, el plejo cervical, y los 4 últimos cervicales y el primer torácico, el plejo braquial. Esta lengua de la serpiente es bífida, como la lengua de este señor que se la hizo bífida, como las apófisis espinosas de la región cervical o las apófisis transversas con tubérculo anterior y tubérculo posterior. El tubérculo anterior de la sexta vértebra del cuello es un poquito más prominente y se puede tocar en un cuello abierto en cirugía. Es un reparo quirúrgico para decir que en la altura de la sexta vértebra cervical, tubérculo carotidio lo llaman. Aquí sube la carótida común y entonces el tubérculo carotidio, la arteria vertebral se mete en los foramentos transversos. La laringe se continúa hacia abajo con la tráquea y la laringe se continúa con el esófago. A la altura de la sexta vértebra cervical, una arteria que viene desde un tronquito allá abajo de la subclavia se hace transversa y pasa la tiroidea inferior entre atrás la vertebral y adelante la carótida común. Ahí con una aguja podría lesionar uno o la carótida común o la tiroidea inferior cruzando hacia la tiroides en la línea media o la vertebral en la parte posterior y no se podría parar ninguna hemorragia que se produzca. El general MacArthur aquí parece la arteria vertebral, son el axis, y entonces solo le falta la pipa para fumar ahí al axis. Bueno, claro que si no prefieren al ejército de los aliados o de los Estados Unidos, este es el zorro del desierto, del ejército nazi, Rommel. Entonces, este Rommel visto desde atrás, apófisis odontoides, bífida, la apófisis espinosa, la apófisis transversa con su foramen transverso. La articulación atlantoaxoidea laterales, que son más bien artrodias, más bien ligeramente condilias, aquí las laterales. Pero la atlantoodontoidea, pivote trocoide. Visto desde arriba, un ligamento transverso, usen las masas laterales, es una parte transversa del ligamento cruciforme y aquí cubre la apófisis odontoides por detrás. Allá el arco anterior del atlas y queda encerrado en este cilindro hueco la apófisis odontoides. Esa es una articulación pivote o trocoide para girar la cabeza. Las cavidades glenoideas para articularse con el cóndilos del occipital. Hay unos ligamentos alares a la apófisis basilar del occipital, desde entre la apófisis odontoides y el occipital. Por detrás hay una membrana basilar desde el canal basilar hasta el cuerpo del axis y por delante estará este ligamento transverso y un ligamento longitudinal cubierto por la membrana basilar y detrás viene el ligamento longitudinal común posterior. Entonces, sea judío, musulmán o cristiano, tiene el ligamento cruciforme detrás de la apófisis odontoides. Este ligamento transverso, aquí, la parte transversa del ligamento cruciforme, es muy fuerte. Tan fuerte que en un movimiento del latigazo que se va hacia atrás la cabeza, entonces se puede fracturar la apófisis odontoides. Obviamente se rompería la médula espinal a este nivel
y se muere la persona. Esos ligamentos en latigazos antes, cuando no había cabeceros en los carros y un carro chocaba por detrás, la cabeza se iba atrás hacia atrás y rompía la apófisis odontoides y ahí quedaba muerta la persona, pues, por ruptura de la apófisis odontoides. Si se toman unos rayos X y se le pide que baje y suba la mandíbula, entonces no se dibuja la mandíbula bien, se dibuja el cuerpo del axis, las masas laterales del atlas, se ve como este triángulo aquí, las masas laterales. Cóndilos del occipital, articulándose las masas laterales con los cóndilos del occipital aquí arriba. Y a los lados las apófisis transversas, apófisis odontoides. Entonces este reborde aquí más clarito es el periósteo de la apófisis odontoides. Si ustedes lo ven interrumpido y lo ven negrito, pues está rota la apófisis odontoides. De ahí el cuidado que hay que tener para mover a una persona que sufre un trauma cervical. Dio el bote por encima de un potro en gimnasia y cayó en la colchoneta con hiperflexión de la cabeza, puede tener rota la apófisis odontoides. Si usted la mueve muy rápido y tiene rota la odontoides, al voltearla boca arriba, el atlas y el cráneo cortan la médula espinal y hace una lesión grandísima si no se muere la persona. Por eso es tan difícil mover a una persona que ha sufrido un trauma cervical o estuvo en un accidente, usted no sabe si está rota en la apófisis odontoides y van a movilizar a una persona, entonces se ponen de acuerdo alguien que le sostenga la cabeza y se las tenga quietica para si está rota de odontoides no vaya a cortar la médula espinal. Ahí estaba vivo y ustedes lo mataron. El ligamento transverso que en la cara posterior de la odontoides, este es el arco anterior, es el arco posterior del atlas y aquí está mirando un poco hacia la izquierda. Entonces el atlas con el cráneo giran alrededor del axis. Por eso en las rayas transversas, este es el odontoides del axis, cuerpo del axis, arco vertebral del axis, apófisis espinosa del axis. Y en los movimientos de girar la cabeza, el atlas permanece unido a los cóndilos occipitales y giran alrededor del odontoides, por eso se llama odontoides. Curvaturas primarias, aquí la cifosis torácica, la cifosis sacrococcígea, que se formaron dentro del vientre materno. Entonces el niño cuando nace es convejo en la parte posterior y solo tiene curvaturas primarias, la cifosis torácica, la cifosis sacrococcígea. Al nacer y buscar el seno materno, entonces tendrá una lordosis cervical, lordosis en la región del cuello. Más adelante, gateando y pararse a caminar, formará la lordosis de la región lumbar. Lordosis cervical, 7 vértebras, lordosis lumbar, 5 vértebras, suman 12, que compensan la cifosis torácica para ponerse de pie y caminar. Curvaturas en el sentido anteroposterior de la columna vertebral. Entonces se forman estas columnas, estas curvaturas en sentido anteroposterior en esta columna para darle mayor soporte. Obviamente los cuerpos vertebrales irán aumentando de volumen en la medida que yo me acerco a la quinta vértebra lumbar. Las vértebras lumbares tienen unos cuerpos vertebrales más voluminosos. Las lordosis de la región lumbar hace que las apófisis espinosas sean más horizontales y entonces más fácilmente se puede entrar al conducto vertebral pasando entre las apófisis espinosas. Se localizan las crestas ilíacas. En la línea media debe corresponder a qué vértebra? A la cuarta vértebra lumbar. Y ahí pasan una aguja a través del ligamento piel, tejido celular subcutáneo con sangre. De ahí puede obtener sangre en la aguja. Y después ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso. Entre los bordes internos de los ligamentos flavos llegar al espacio peridural. Entonces ustedes habrán escuchado que ahí ponen drogas para impedir las aferencias de la sensibilidad del plejo lumbar y sacro. Entonces queda sin movimiento y queda sin sensibilidad de toda esa región. Por ejemplo, del periné y cortan el periné para en el trabajo de parto difícil que salga la cabeza del bebé. O hacer una cirugía de la cadera entonces la hacen con la anestesia regional, sin dormir a todo el paciente, pero está dormido de aquí para abajo con una anestesia peridural. Obviamente, si continúa funcionando, entrará al saco de la dura madre, al espacio subaracnoideo, y ahí estará la caudequina y más líquido cefalorraquídeo
porque la médula espinal se quedó a la altura del E1, L2. Entonces, como hay más líquido cefalorraquídeo, eso se llama la cisterna lumbar. La cisterna lumbar tiene más líquido cefalorraquídeo y las raíces de los pares raquídeos lumbares y sacros. Entonces, de aquí se puede obtener líquido cefalorraquídeo que se produce allá dentro de los procesos coroideos, dentro de los ventrículos, las cavidades de los ventrículos del encéfalo. Las curvaturas primarias, la convejidad del bebé contra la concavidad de la pared anterior del abdomen. Estas son las sifosis torácicas. Entonces, cuando nace el bebé, pues tendrá algo de lordosis cervical, pero es la búsqueda del seno materno la que va a formar esa lordosis de la región cervical. Y al gatear se continuará formando la lordosis de la región lumbar para compensar entre las 12 vértebras que se van a articular entre ellas, 7 es región cervical, 5 región lumbar, 12, compensar las 12 vértebras torácicas que se están articulando aquí entre las 12 vértebras del tórax. Este es el gatear que va a contribuir a acabar de formar esas curvaturas anteroposteriores de la columna, la lordosis cervical y después la lumbar, curvaturas secundarias. Y aumentará la curvatura longitudinal del pie para formar mejor este arco y se formará mejor un cartílago alrededor del acetábulo, la cavidad que recibe la cabeza femoral, para acabarse de formar la articulación coxofemoral en forma adecuada para que se ponga de pie este niño. Entonces aumenta la lordosis porque obviamente hace extensión de la cabeza con los músculos de aquí en la nuca, aumenta la lordosis de aquí en la región lumbar porque las vísceras le escurren, digamos, la curvatura lumbar para poder equilibrarse y compensar la sifosis torácica. Entonces, por eso es que es indispensable y muy bueno que los niños gateen. Es mucho alivio, obviamente, para las personas enchuflarlos en un caminador, pero no mejoran estas lordosis, no mejora este arco longitudinal del pie, ni se acaba de formar bien la articulación coxofemoral para ponerse de pie. Puede ser que esté luxado esta articulación coxofemoral y se perpetúe esa luxación y entonces no va a caminar. Llegará al año de edad y entonces no camina, este niño no gatía, sencillamente se desplaza en el sacro y el coxis. Aquí la articulación del sacro, entonces el hueso sacro por la cara anterior es cóncavo, hace la sifosis de la región sacra con el coxis articulándose. Al fusionarse los cuerpos vertebrales, aparecen 4 forámenes sacros a cada lado. Entonces, aquí van a aparecer los 4 primeros pares sacros, las ramas anteriores de los 4 primeros sacros. Como se fusionan los agujeros intervertebrales, los conductos intervertebrales, entonces lo que uno tiene es un conducto sacro entre las láminas en la parte posterior que también se fusionan a los agujeros intervertebrales estos y va a dividirse en unos agujeros sacros posteriores que también son 4 por cada lado. 4 forámenes sacros posteriores, 4 forámenes sacros anteriores y un inicio dentro del conducto sacro. Va a salir el parraquídeo sacro, rama ventral para formar el prejo sacro, rama dorsal para inervar la parte posterior allá de la pelvis. Aquí está el sacro y este sitio en la quinta lumbar con la primera sacra es lo que se llama el promontorio. Si proyecto está plano a la borde superior de la sínfisis púbica, obtengo un plano y aquí un plano entre el coxis y la borde inferior de la sínfisis del pubis, de los dos pubis aquí por delante, entre los dos coxales, suprapúbica e infrapúbica. Este estrecho entre la cara anterior del sacro, posterior de la sínfisis púbica, por arriba de este plano y por abajo de este plano, es la pelvis menor. La pelvis mayor por arriba de esta línea, entre los coxales, y aquí están las alas del sacro. A los lados del cuerpo vertebral, estos se llaman las alas del sacro. Aquí hay un espacio y baja un músculo que se llama psoas. Y aquí aparecerá la quinta rama ventral del par lumbar. De aquí para abajo, S1, S2, S3, S4 y S5 aquí por debajo del sacro.
Entonces, las ramas ventrales de los pares sacros salen aquí delante, agujeros sacros anteriores que son 4 por cada lado. 4, 12. ¿Qué quiere decir? Que por cada par raquídeo en realidad hay 3 agujeros. Entonces hay como 5 pares sacros, hay 3 para cada unos orificios sacros posteriores, orificios sacros anteriores. 12 por allá atrás y 12 por delante, 24. Y uno por aquí por dentro. Entonces, 26, pues, 26 forámenes tendrá este sacro. 4, 8, 12, 16, 17 el de arriba y este hiato sacro, 18 el de abajo. Estas son las astas del sacro, la cresta sacra media, que es la fusión de las apófisis espinosas haciendo sinostosas. Aquí han dado las láminas del sacro, unas crestas sacras laterales, la fusión de las apófisis articulares de la región del sacro. En la cara lateral del sacro, una carilla articular para articularse con el ilio. Aquí debajo de este estrecho, entonces estrecho superior de la pelvis menor, estrecho inferior de la pelvis o periné. Una imagen diagnóstica que nos muestra que se rompió el disco intervertebral. ¿Cuándo se rompe? Cuando se está, por ejemplo, andando por una carretera destapada en un carro que no tiene buena amortiguación, se van rompiendo las fibras de los discos intervertebrales y el núcleo pulposo se desplaza. ¿Se desplaza donde? En la región lumbar, esta es la curvatura lumbar, este es el promontorio, la primera vértebra sacra. Entonces se desplaza hacia atrás. ¿Hacia atrás por qué? Porque aquí tengo más amplio el disco intervertebral. Para formar la lordosis lumbar, entonces el disco intervertebral es más grueso en la parte anterior. Entonces el núcleo pulposo no coge hacia adelante. Tendría que romper más núcleo pulposo, no, disco intervertebral hacia adelante. Entonces se va hacia atrás. No se coge hacia atrás plenamente en la mitad como este, sino hacia un ladito, porque aquí está el ligamento vertebral común posterior. Entonces, por lo general, comprime un parraquídeo. Cuando se hernia este núcleo pulposo y comprime el parraquídeo, le da un dolor tan agudo que la persona no se puede mover. Esa es la hernia discal que saca el núcleo pulposo al foramen intervertebral, comprimiendo la raíz que lleva la sensibilidad de ese parraquídeo hacia la médula espinal. Un corte aquí adelante, los cuerpos vertebrales, las apófisis articulares, lo que les decía hace un momento, la articular superior, segmento de cilindro hueco, la articular inferior, segmento macizo, y estas son entre las apófisis articulares de la región lumbar, entonces son de tipo pivote o trocoide, como la atlanto-odontoidea. El saco dural en la parte posterior, por delante de las apófisis espinosas cuadriláteras y más voluminosas de la región lumbar. El espacio del conducto vertebral lamentablemente es muy estrecho y al salirse el núcleo pulposo y comprimir un parraquídeo es lo que produce el dolor de la hernia discal lumbar. Por favor, cuiden esa columna vertebral, no se metan debajo de un peso que ustedes no estén entrenados, no tengan el desarrollo muscular apto para mover ese peso, para levantar ese peso en unas sentadillas porque ustedes están lesionando los discos intervertebrales. Un buen día, sin hacer ejercicio, sin ninguna cosa, se tropiezan o simplemente se voltean para buscar la salida en el Transmilenio y se les acaba de romper esto y se hace una hernia discal lumbar. Cuiden las estructuras. Si se comprime un parraquídeo que va a ir a la cara posterior de la pelvis y va a salir en la cara posterior del muslo, entonces esos nerviositos llevan la sensibilidad de todo este miembro inferior, es el nervio ciático, es el nervio más grande de nuestro cuerpo. Entonces, cuando usted está acostado y le levantan el talón aquí, el miembro inferior, están alando el parraquídeo, el L4 y L5. Y si está comprimido por una hernia discal lumbar, entonces no deja flexionar la cadera, es decir, no deja levantar la pierna de estar acostado boca arriba, no deja levantar la pierna porque está traccionando este nervio. Entonces, ese es el signo de la C. Lo describió un doctor aficionado a la música clásica que creyó que esto era una cuerda de violín que se tensiona con ese movimiento. Levantar aquí desde el talón con la rodilla extendida
Entonces estoy alando ese L5, L4, L5. Y si está comprimido por una hernia discal, no va a dejar levantar ese talón desde allá, desde la parte posterior. También se puede examinar porque la dura madre se continúa con las ramas de los pares raquídeos. Entonces, en sentido contrario, si yo levanto y estoy alando la dura madre del saco dural, el niño que tenga una meningitis, una inflamación de las meninges, de la columna y del cráneo, estirará la cabeza tratando de aflojar el saco dural que termina aquí a la altura de S2. Aquí en el ilion hay unas salientes, espina ilíaca posterior superior, y aquí se acaba la grasa en la piel en algunas personas, se forma un hoyuelito. Pues no se frustren si no tienen hoyuelito en las espinas ilíacas posterior superiores, pero esas corresponde al unir las dos hoyuelitos de las espinas ilíacas posterior superiores, corresponde a S2. Ahí se cierra el saco dural, lleno de las raíces de los pares raquídeos desde L2, es lo que se llama la caudequina, nadando en más líquido cefalorraquídeo, por eso se llama cisterna lumbar, que es donde se hace la punción lumbar. Nervio ciático saliendo a la región glútea y después en la cara posterior del muslo. Y por eso se exploran el signo de la SEC, levantando, es decir, flejando la cadera con rodilla extendida para alar S3, S4, especialmente en esas hernias discales, o alar la dura madre y entonces obtener hiperextensión de la cabeza en las meningitis. Hay otro signo que también consiste al contrario, en flejar la cabeza y entonces estoy alando el saco dural y el paciente dobla las rodillas para que no se ale con el nervio ciático las meninges de dentro del conducto vertebral. Kernig y Brunskiski se llaman los signos meningeos y signo de la SEC, el signo de hernia discal lumbar. Aquí está la esquema de la caudequina detrás de las vértebras lumbares. A la altura de L2 se acabó la médula espinal y de ahí hacia abajo sigue el saco dural con el espacio subaracnoideo. Hay más líquido cefalorraquídeo, por eso se llama cisterna. En el baño, la cisterna es el tanque que tiene el agua. Y aquí en la cisterna lumbar va entre L1, L2 hasta S2. Entonces ya destacábamos los aspectos especiales de cada una de las segundas vértebras de la región lumbar. Mire el recorrido de la cabecita del niño en el canal del parto y obviamente cuando sale la cabecita, en ocasiones necesitan cortar aquí el periné y entonces colocan un anestésico peridural. Dicen a la señora que trate de tocar el mentón en las rodillas, obviamente no puede porque el bebé está aquí adelante. Se separan un poquito más las apófisis espinosas a la altura de las crestas ilíacas. Entro entre L4 y L5 al espacio peridural y coloco un anestésico que me permite hacer el corte en el periné, suturar el periné tranquilamente porque la señora no va a sentir absolutamente nada con el anestésico regional de la región sacra, lumbar y sacra, lumbar alta y sacra.